Pulso económico que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. La verdad, 1,06 abajo no es muy buen, perdona, arriba, es un buen resultado. Es un buen resultado. El índice general termina la sesión en 9.432,8 con algunos valores que han aprovechado el día. Es el caso de Grifols, luego veremos por qué. 6,78 arriba, BBVA 3,74 arriba y Sabadell 2,15 arriba. Por contra, en la peor ejecutoria, Robi, la que más pierde y pierde poco, 0,70 abajo. Acciona Energía, 0,51 abajo. Y en tercer lugar, ACS, que pierde en la sesión 0,48. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro son las estrellas de la mesa de debate económico que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra mesa hablaremos hoy de una decisión que nos congratula mucho, que Renault y la china Geely elijan España para la sede social de Horse Holding, que es una especie de filial de ambos grupos para motores de combustión y para motores híbridos. La mayor parte de los trabajadores que va a tener esa filial provienen de matrices Renault en España. Y en segundo lugar, antes lo adelantábamos, Grifols se dispara un 12% en bolsa. Parece que va a vender parte del negocio en China para reducir su deuda, eso le ha gustado al mercado, y con ello prevén obtener 1.400 millones que, como les digo, van a ir destinados a reducir el endeudamiento de los laboratorios Grifols. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Adelanto tu pregunta. ¿Cómo me conoce usted? Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y expectante. A ver qué hace la Reserva Federal dentro de una horita justo, ¿no? Ahora iremos viendo, sí. Ahora iremos viendo, aunque ya ustedes están dispuestos a adelantarnos. Ya sabe que apostamos por todo. Bien, la sesión de bolsa. El IBEX espera a la FED con subidas gracias a Grifols y algunos valores cíclicos que la verdad que han ayudado en el día de hoy. Hombre, yo creo que en primer lugar hay circunstancias concretas de algunas empresas, sobre todo Grifols, que luego analizaremos con algo más detalle. En segundo lugar, el mercado está descontando que prácticamente hemos llegado al techo en la subida de los tipos de interés. Si bien es verdad que la deuda la semana pasada todavía recuperó algo, pero yo creo que hay casi un convencimiento. Luego hay un exceso de liquidez todavía en el mercado y por último se esperan resultados empresariales en muchos países satisfactorios, sobre todo en el sector servicios. El sector industrial es otra cosa. Bueno, Banda. Bueno, sí, la sesión ha venido muy animada precisamente porque Estados Unidos ayer también cerró al alza y fue un poco la referencia, ¿no? Ya la reunión de la FED empezó ayer por la tarde y ya el mercado más o menos está reconociendo que la cosa va de parar las subidas de tipos. Ya veremos. O sea, según veamos la evolución en el próximo mes, también vamos a ver cómo la Reserva Federal tiene que tomar más medidas o a ver si se deja ir, ¿no? Lo que pasa que con el mismo dato de inflación ayer, estando al 4%, todavía tiene un camino largo hasta su objetivo, que es del 2%. O sea Lo que pasa es que no se habla de ello, y sobre todo en Europa, pero subiendo los tipos de interés, y yo siempre he sido un defensor de la política monetaria restrictiva, pero hasta cierto punto lo que pretendes es desacelerar la demanda agregada. En Estados Unidos se ha conseguido algo y en Europa espectacularmente, se han pasado de frenada. El resto de la inflación yo creo que no se controla subiendo los tipos de interés y por tanto tratando de frenar la demanda, sino llevando a cabo reformas estructurales profundas en todo el asunto de costes medioambientales. Nadie quiere hablar de este factor, pero yo me atrevería a decir que del orden de 4 puntos de la inflación tiene un componente estructural, que son precisamente esos componentes estructurales. Y continuamente. Es que ahora resulta que la semana pasada hemos introducido restricciones a la producción agraria en España, limitando los fertilizantes, limitando... todo eso son costes. Y de eso no habla casi nadie. ¿Y eso qué significa? Inflación. Bueno, vamos con la gran decisión. La gran decisión se conocerá dentro de una hora con el comunicado de la FED. Ahí se admiten apuestas, creo que lo tienen claro los dos invitados de hoy, pero ya tiene guasa la cosa, que el futuro de los mercados financieros internacionales dependa
ya lo saben, de la inflación. Esto es de un diagrama de puntos que le llaman dot plot, en el que cada uno de los gobernadores pone unos puntos donde cree que va a ir, por dónde cree que va a ir la línea en el futuro de los comportamientos en fin, de la demanda agregada y de los elementos que tienen que tener en consideración para subir los tipos de interés. Su apuesta, ¿qué va a hacer la FED hoy? Bueno, yo creo que en este caso nos va a decir que mantiene los tipos donde están. Pero lo importante será la rueda de prensa donde reconozca qué es lo que se están fijando, qué es lo que puede pasar y qué medidas van a tomar hacia dónde va la economía americana en las próximas semanas, para ver si eso se va a quedar ahí o probablemente tengan alguna subida más que quizá también sea la final. Desde luego, lo que tampoco veo es que los Aplazada a julio, quiere decir, ¿no? Sí, o sea, que lo que no veo tampoco es que empecemos a hablar ya de posibles bajadas de tipos este año, ni probablemente en mitad del año que viene. O sea, que la situación, un poco como ha comentado Juan, es bastante complicada porque la economía americana sigue teniendo un consumo disparado y tiene también un empleo, o sea, un desempleo en mínimos y un empleo absolutamente creciendo, con unos cambios de más de 1 millón de personas al mes que cambian de empleo, con prácticamente el empleo en máximos naturales. Entonces, la situación claramente de la economía americana no tiene nada que ver con la europea. O sea, que están en otro sitio y nosotros no estamos ni de cerca ni parecido. Claro, y de hecho ellos tienen los tipos en el 25 y nosotros probablemente dentro de unos días en el 4%. De tal manera que eso, ¿qué significa? Que el dólar se ha fortalecido significativamente y que yo creo que tampoco les interesa que se fortalezca mucho más. Por tanto, ese es otro factor que puede ser importante para luchar contra la inflación. Precisamente una moneda fuerte. Y por tanto eso significaría que no necesita subir más los tipos de interés. En Europa la situación es distinta, si bien es verdad que tampoco se ha depreciado significativamente. Se han movido alrededor del 1,1, 1,07, 1,14. Pero yo creo que es otro factor que tienen en cuenta el tipo de cambio, tanto por los efectos que implica sobre la inflación como por los efectos que implica sobre la competitividad de su economía. Profesor Iranzo, entonces, en este lado del Atlántico nos encontramos la eurozona técnicamente en recesión, Alemania el campeón de la recesión, digamos, pero en pleno empleo. En pleno empleo porque no hay mano de obra disponible, efectivamente. Es una situación bastante curiosa porque la recesión técnica, es decir, la caída del Producto Interior Bruto 2 trimestres seguidos, se ha debido fundamentalmente al sector industrial. De tal manera que ese sector ha lastrado el crecimiento en Alemania y en España. No olvidemos que en el mes de abril la producción industrial ha caído un 4%. De tal manera que es un sector intensivo en mano de obra, no, intensivo en capital. De tal manera que lo que está demandando mano de obra son los servicios. Pero precisamente esa falta de mano de obra está generando inflación en servicios, no en la industria. Claro. Pero en cualquier caso, sobre todo, insisto, en Europa tenemos un problema de inflación provocada por los costes medioambientales. Pero también me gustaría recordar que en Europa en general, de media, la tasa de paro es el 6%. Aquí, que estamos sacando pecho de lo bien que va el mercado laboral, tenemos el 12,7% oficial. Porque si a eso le añadimos aquellos fijos discontinuos, que aprovecho, vicepresidenta, a ver si nos da los datos, que solo hubo una filtración extraña que casi mataron al... ¿En qué elección nos va a dar los datos el señor efectivamente, Escrivá, ¿no? Porque dijo que lo haría inmediatamente después de las elecciones. Bueno, pues serán cuando menos las europeas. Cuando menos las... no las generales. Bueno, entonces ya no nos los dará Escrivá. No, me temo que eso en agosto, espero. Ni Escrivá ni doña Yolanda Díaz tampoco. Efectivamente. Por cierto, estos son los apóstoles que dicen, aquí le espero con esto, dicen que dice Escrivá, España es el país que más crece de la Unión Europea. Qué falsario. Estuvimos aquí en el Gato, precisamente tratando de mostrar el otro día que España, desgraciadamente, y lo digo con tristeza, no va como una moto. Porque claro, todo crecimiento hay que compararlo, como decía Groucho Marx, ¿en comparación con quién? Pues con el punto de partida. Y el punto de partida fue un hundimiento de la economía española del 11,3%, el mayor de todos los países de la OCDE en el año 2020. Ese balón que se sumerge en la piscina, cuanto más se sumerja, más posibilidades tiene que rebote. Ya ha rebotado 2 años. Pues mire, ni aún así. Por eso, ha rebotado 2 años 5,5, pero no lo suficiente. Hemos crecido un 0,5 primer trimestre de este año y curiosamente, este es un dato, los 2 países que nos superan
una economía de tamaño superior a la nuestra, Italia, 0,6 de crecimiento, nosotros 0,5, y Portugal, 1,6. Son los dos países de Europa que han hecho reducción de impuestos. Claro, España ha sido de los pocos países que ha subido los impuestos y eso nos está lastrando. Y además, mire usted, que hoy estoy lanzado. No me creo el 0,5. Yo le apuesto que se va a revisar la baja. Porque no cuadra un 0,5 con una caída del consumo del 1,3%. Efectivamente, no me cuadra que solo se deba al turismo y a la inversión, y además no a la inversión tradicional en construcción, en industria, etcétera, sino a la inversión de los fondos europeos que casi nadie sabe dónde está. Banda. Sí, ya veremos las revisiones cuando vengan, porque desde luego nos vamos a encontrar con una economía en problemas cuando volvamos después del verano, ¿no? O sea, los datos van a ser malos, vamos a tener que jugar mucho con la situación, con las expectativas y ver cómo se tiene que reorganizar el modelo español para intentar sacarlo de donde está en tema económico. Y ante esa situación, pues bueno, los datos manipulados no ayudan a nada y desde luego tampoco ayudan a que seamos referencia en Europa, ¿no? Aunque Europa ahora, como habéis comentado, es un lío. Alemania es un lío porque parecía que no iba a entrar en recesión, que tenían los temas bastante controlados y efectivamente sus datos son malísimos, sean por una situación industrial, una situación de la caída del consumo o una situación de que realmente la economía alemana también tiene que reestructurarse en sí misma porque si no, no va a ir a ningún sitio. Fíjese que aquí hemos comentado mucho el PMI, no sé si esta anécdota la ha comentado, pero el PMI empresarial ha caído en España, el de servicios, el de manufacturas. ¿Y saben ustedes el índice que se disparó justo la semana anterior a las elecciones autonómicas y locales? El del sentimiento del consumidor. ¿Saben ustedes quién elabora, que eso sí me sorpresa, el índice de sentimiento del consumidor? El CIS. El CIS. Claro. Sí, sí, está claro, el gran Tezanos. El mago Tezanos, que le llaman algunos. Bueno, vamos con la bolsa. ¿Qué está pasando con IAG? Parece que van al asalto de los 2 euros por acción y muy contentos. Bueno, sí, porque estamos viendo que los datos de ocupación de turística, de ocupación de los vuelos a España y sobre todo el movimiento por todo el mundo, otra vez recuperando niveles que no habíamos visto, beneficia fundamentalmente a estas compañías que han pasado unos años muy complicados, ¿no? Y al final han hecho reestructuraciones, han sido capaces de ajustarse y yo creo que lo que viene es una renovación del negocio turístico y una nueva estructuración que va a ser pues reducción de márgenes en general en todas esas actividades, pero un mayor incremento de volumen, que eso también es importante. Yo creo que es básico para que esta economía de turística, y sobre todo en la que nosotros tenemos una participación muy importante, se recupere. Además, efectivamente, como consecuencia, como muy bien dice Antonio, de una recuperación muy importante de la demanda extranjera para venir a España, parece ser que cada vez es más difícil encontrar billetes baratos. Sí, por tanto, quiere decir que ahí el margen, efectivamente. Se acabó la fiesta. Eso es. Se acabó la fiesta. Ahora la lucha por el billete barato está en el AVE. Sí, en alta velocidad. Sí, aprovechenla, que luego Aprovechenla. Esto no dura siempre. Claro que sí. Bueno, los bancos, don Antonio Banda, están en racha los bancos. Hoy tenemos BBVA, 3,74 arriba, Sabadell, 2,15 arriba, y unas declaraciones bastante interesantes de José Ignacio Goirigolzarri, el presidente de CaixaBank. Hablaba de morosidad. Estamos sorprendidos por el comportamiento de la mora. De hecho, estamos en niveles históricamente bajos en CaixaBank. Estamos en niveles históricamente bajos, ¿verdad? Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la mora está en estos niveles? Bueno, yo creo que hay 3 o 4 factores que ayudan a entenderlo, ¿no? En primer lugar, respecto a las previsiones macro que teníamos, como he comentado anteriormente, al principio, la economía española se está comportando mejor de lo que teníamos previsto. En segundo lugar, hablaba del mercado de trabajo. El mercado de trabajo es fundamental. La mora que tienen las entidades financieras correlaciona casi un 100% con el desempleo. Banda. Bueno, ya creo que las entidades financieras, las 3 principales españolas, tienen también una cosa clara, que por qué tienen la mora así, porque han dejado de dar créditos. O sea, al final tienes una cosa muy clara. Si no da crédito a nadie y nadie accede al crédito, pues claro que reduce la mora. Imposible tener mora porque solamente le das crédito a los que te pagan.
Entonces, ese es un elemento clave que él no ha mencionado. Pero claramente también la situación, no puedes hablar de empleo porque tenemos mucho desempleo, y desde luego el crecimiento lo hemos hablado ahora mismo. O sea que la situación de la economía española es para que los datos de mora tendrían que ser mucho más preocupantes, pero como consecuencia de las decisiones de las entidades financieras en los últimos 3 años, porque desde los créditos ICO, que era una cosa que tenían que conceder por necesidades a aquellas empresas que se habían quedado bastante fuera del mercado por una situación especial, desde entonces se ha paralizado absolutamente, y ese es el problema también de las empresas españolas, que no llegan a poder mantenerse porque los bancos no son capaces de ayudarles. Bueno, yo, como no soy de Eustarra, no le llamo la mora, le sigo llamando la morosidad, que es un poco más claro. Porque pero porque usted no es banquero, ¿eh? No es banquero. La mora es un fruto es un fruto dulce, es un fruto muy sabroso. Salvaje. Y claro, es vestir el problema de un color que no es apropiado. Morosidad mejor que mora. Eso es. Profesor Iranzo. No, pero es que es un banquero. Sí, y de Eustarra. Claro. Pero efectivamente, yo creo que la clave está en ese factor, está el consumo de capital que se requiere en este momento para ciertas operaciones que directamente no se dan, y de hecho para las empresas no está habiendo crédito para ampliaciones, para compra, para crecimiento, sino para circulante en el mejor de los casos, de tal manera que esa es la razón fundamental. Te dan crédito si tienen la absoluta garantía que vas a pagar y que tienes... porque te están pidiendo además aval personal en muchísimas ocasiones si tienes patrimonio suficiente para hacer frente a esa situación. Por tanto, evidentemente, así como decía aquel, cualquiera. Y eso del buen desempeño del mercado laboral, se lo he oído yo a un tal Escrivá, pero depende de con quién te compares. Si te comparas, por ejemplo, con cualquier país que está por encima de la media europea está en el 6,1. Pero es que además, ahora vamos con la afiliación a la Seguridad Social, que dicen, hombre, pero es que la afiliación a la Seguridad Social está como nunca. Pero como nunca, integrada por personas que trabajan pocas horas. Las horas en España se han reducido, que eso es lo que utilizamos cualquier analista más o menos serio para poder comprobar homogéneamente. Porque claro. Del resto no te puedes fiar, porque hay personas que tienen 3 altas en la Seguridad Social el mismo mes. Claro. Oiga, estamos repercutidos. Vamos con la buena noticia del día en materia económica, que es el acuerdo de Renault y de la China Geely para instalar en España Horse Holding. Esto es una filial para motores tanto de mucha eficiencia de combustión, pero muy eficientes. Térmica interna, creo que los llaman como exactamente. Híbridos. Eso han preferido instalar eso en España, donde por cierto hay muchos trabajadores del grupo Renault, a hacerlo en Rumanía, donde también hay muchos trabajadores porque tienen ahí la marca Dacia, que es del grupo Renault. Hombre, aquí precisamente las fábricas de Renault son de las más eficientes del mundo dentro del sector, de tal manera que evidentemente es una oportunidad. Y además, como se va a ir reduciendo la producción de vehículos de combustión tradicional, porque esta es otra de las barbaridades de Europa, un nuevo tiro en el pie, que es fijar una fecha de caducidad. En este caso estamos de combustión interna cerrada, que es una cosa bastante sofisticada, e híbridos. En concreto, parece que esta nueva empresa va a crear 19.000 puestos de trabajo, que yo entiendo que son trasvases de un lugar a otro. Va a establecer, por tanto van a ser pequeñas en general, 17 factorías y 3 centros de I+D. Buena noticia. Sí, desde luego, y sobre todo que yo creo que en ese ajuste que están haciendo las grandes compañías de automóvil, ¿no? En España como uno de los grandes productores de automóvil, tenía que ver cómo va a poder seguir siendo, ¿no? Yo creo que de ahí sí que se ha ajustado que Renault está dispuesto a seguir en España porque estará contento con cómo les tratamos, y desde luego ese movimiento va a ser de trabajadores que están en áreas que probablemente vayan a cerrar y que vayan a incorporarse en esta, que será un área de crecimiento, ¿no? Que es lo que parece que este acuerdo determina. Banda, vamos a hablar de un nombre propio, de Grifols, que hoy se sale de la tabla porque es la que más sube, 6,78 arriba, y ello se debe casi un 12% en las últimas sesiones, a que han decidido vender parte de su negocio en China para reducir la deuda, que era su talón de Aquiles. Prevén con ello aplicar 1.400 millones a la reducción de deuda. Bueno, sí, Grifols llevamos hablando todo este año de ellos, ¿no? O sea, primero por el cambio de management. Yo creo que el cambio de management ha llevado, o de gestores, ha llevado fundamentalmente a sacar a la familia de la parte de arriba de la compañía, que sigan presentes en el Consejo, pero lo que sí que marca es que va a haber una reestructuración fuerte, vendiendo aquellas áreas que creen que no son rentables. Puede ser reducir la deuda o puede ser invertir
en otras zonas donde hay muchísima rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que claramente Grifols el mercado lo había penalizado hace unos años y ahora pues está empezando esa senda de recuperación y ya veremos. Yo creo que básicamente a corto plazo lo va a dedicar a devolver deuda. Si bien es verdad que a lo mejor, mire, yo lo dejo sobre ahí, a lo mejor es objetivo de alguna de las 10 grandes que tienen 120.000 millones de euros para comprar. Sí, señor, 110.000 millones ahí en la mano, pendientes de alternativas que algunos españoles podrían estar, no lo sabemos, yo no digo cosas que no tengo probadas, pero ¿quién dice que no? Es que además hay algunos desarrollos españoles propios y ¿qué es lo que buscan estos grandes laboratorios? Pfizer, fundamentalmente. Pues precisamente destinar una gran parte de los recursos obtenidos, ¿con qué? Con las vacunas, que ahora se están destruyendo. En España se van a destruir 40 millones de dosis, que se dice pronto, sí. Y en otros países, de tal manera que con esa liquidez tratar de comprar empresas con nuevos productos, porque precisamente sus patentes están caducando. Y para que se hagan ustedes una idea, desarrollar una molécula nueva en este momento se estima que tiene un coste del orden de 2.000 millones de dólares. Bueno, hay otro signo de que otra buena noticia, porque en el fondo pues que llegue capital para invertir aquí en proyectos siempre es una buena noticia. La familia dueña de la compañía mundialmente conocida, pero de origen sueco, IKEA, bien orgullosos están y bien que ponen su bandera en todas partes y los productos suecos, etcétera, tal. Eso pertenece a una familia menos conocida que se llama Kamprad. Bueno, pues van a desembarcar en renovables en España con una inversión de 600 millones. Bueno, yo creo que, o sea, el sector es de moda. El sector además añade a todas las compañías un sello que es que soy sostenible, ¿no? Y que estoy cumpliendo con la sostenibilidad, que estoy metido dentro del mundo este de lo verde. Entonces, ayuda mucho a que todos estos tipos de desarrollos, pues con ese formato de capacidad de generar electricidad de otra forma, pues que estén interesados. Luego la realidad que también es que es muy rentable, ¿no? O sea, la rentabilidad detrás de estos proyectos es muy importante. Y sobre todo ahora que se ha dejado de poder invertir como un mini inversor y lo que realmente pasa es que los grandes inversores son grandes instituciones, grandes compañías o grandes inversores con capacidad económica para asumir el proyecto, y eso es también una de las características que ha cambiado en la inversión en renovables, ¿no? Que se han quitado del medio a la inversión mediano-pequeño para centrarse en grandes compañías. Lo que pasa es que han sido lógicamente inteligentes porque las inversiones en nuevos proyectos de renovables en este momento presentan grandísimas dudas, que es encontrar sobre todo la interconexión, que en este momento Red Eléctrica la está subastando en lugar de adjudicando, y eso que provoca enormes retrasos porque, entre otras cosas, en lugar de analizar un expediente analizan 5, 6, etcétera. Está parado desde hace unos meses y de hecho la propia Red Eléctrica parece que se ha comprometido en invertir 700 millones de euros más para favorecer el acceso de renovables. Dicho lo cual, ¿qué ha hecho la familia Kamprad? Pues ha comprado el 49% de Bruck, que es precisamente una empresa que tiene un parque instalado ya de 1.066 megavatios. Por tanto, ha comprado 500 y pico megavatios en definitiva. Yo creo que es lógico, es racional, pero en cualquier caso, a pesar de nuestra apuesta renovable, yo espero que la señora Rivera la podamos despedir oficialmente dentro de poco y alarguemos la vida útil de las centrales nucleares. Porque a pesar de las renovables, si cerramos las centrales nucleares, podemos tener un problema de abastecimiento. Porque es verdad que dicen, es que solo es el 6% de la potencia. Sí, pero opera casi todas las horas del año. Producen más del 20% de la... Si además haces volar las térmicas al mismo tiempo, pues entonces tenemos un problema. Houston, por cierto. Y las térmicas y las presas, 1.000 megavatios, porque ahora como les ha dado por destruir presas con instalaciones hidroeléctricas. Sí. Por cierto, tenía yo ganas de verle aquí para comentarle que ahora es Europa la que le dice al gobierno español ¿cómo que no se puede investigar si hay tierras raras? ¿Cómo que no se puede investigar si hay uranio en ese país del sur del continente europeo? Y le van a ordenar al gobierno español que eche pasos atrás. Mire, veo que por lo menos la Comisión Europea ve este programa, porque esto lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y ya se han dado cuenta que hay que explorar y explotar los recursos nacionales. Incluso por ley, ¿eh?
Con algunas prohibido por empresas ley, que están todo. cao. Hombre, precisamente unos sudafricanos a los que se vendió la mina de uranio precisamente de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, para ser exactos, y claro, les han estafado, Dice, ahora te evidentemente, prohíbo- porque además la venta era una empresa pública. Te que era prohíbo ENUSA. que investigues nada. Claro, ni que lo saques, porque la mina ya está... no, que por lo eso, investigues, tampoco. Tampoco, pero ni que investigues el gas que se puede obtener a través de fracking, que muy probablemente en el páramo de Masas hay muchísimo gas. Habrá que esperar que eso lo contemple la Agenda 2030, porque si no, ya sabe usted que Europa no mueve un lápiz. No tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho a ustedes dos su presencia y sus opiniones, a ustedes su interés por el programa. Y eso tiene premio, que a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política, que hoy baja también bastante intensa.